Y ahora pasamos al consejo de la palabra del Señor con Edgar Calderón. En el capítulo 18 vemos que mucha gente quiere seguirlo. En el capítulo 23 vemos cómo Jesús calma la tempestad. En el capítulo 28 vemos los endemoniados gadarenos ser liberados. O sea que este capítulo que tenemos ante nuestra vista es el capítulo de los milagros. El primer capítulo de los milagros del Nuevo Testamento. Mateo es un libro sinóptico y sin duda tiene mucho que ver con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ya pasamos la sanidad del leproso y justamente el domingo pasado vimos la sanidad del siervo del centurión con todos sus alicientes y con todos sus componentes. Ahora vamos a ir directamente a la sanidad de la suegra de Pedro, 8:14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra que estaba postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. Cuando llegó la noche le trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esto mismo lo encontramos en Isaías 53:4. Gracias, Señor, te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Queridos hermanos, aquí encontramos realidades doctrinales importantes. Primero, dice, vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama y con fiebre. ¿Qué tenía la suegra de Pedro? Muy bien, ahora ustedes conocen y se han levantado, hay que tener mucho cuidado. Nuestros amigos católicos hoy cantan como nosotros, predican como nosotros y se hacen pasar por nosotros. Pero la Biblia dice, salieron de nosotros y no eran de nosotros. Y muchos dicen, no, pero la iglesia que fundó el Señor Jesucristo es la iglesia católica. Momento. La iglesia original no era católica, no era evangélica, no era mormona, no era testiga. Era la iglesia original. Y no se llamaba católica. Era la iglesia cristiana. Se les llamó por primera vez a los seguidores de Cristo cristianos en Antioquía, que quería decir cristiano seguidor de Cristo. Entonces aclaramos que la iglesia primitiva nunca fue católica. El catolicismo es la fusión del paganismo con el cristianismo allá por el 312 después de Cristo. Pero la iglesia que el Señor fundó no era sectarista. Era una iglesia basada en las bases del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si hubiese sido desde el principio católica, entonces, ¿por qué los católicos, por qué los romanos persiguieron la iglesia? ¿Dónde están los coliseos donde descuartizaban a los creyentes? ¿En México? ¿En Guatemala? No, en Roma. ¿Quiénes perseguían a la iglesia? Los romanos. ¿Bajo el régimen de quién crucificaron a Cristo? De Roma. Entonces, estamos bien claritos en esto. Y estoy haciendo un poquito de énfasis en esta enseñanza porque hay un predicador muy conocido en las redes sociales que dice que Pedro era soltero, porque tienen que establecer esa base para que los sacerdotes no puedan tener esposa. Y tienen que establecer que Pedro no tenía mujer porque si no el papa tendría que tener mama, ¿verdad? O sea, papa y mama. Pero no, solo es un puré de papa. Y veo algunas veces que cuando se hace una alusión a eso, ¡ay, le están faltando respeto a Cristo! No. Cristo no es el Papa no es Cristo. Es como que yo le diga a usted que la silla es parte del piso. No. Una cosa es la silla y otra cosa es el piso. Así que, carísimos de Jesucristo, hay un predicador muy conocido que dice que la Biblia no dice que Pedro tenía esposa, pero sí dice que tenía suegra. Bueno, entonces uno se queda, bueno,
¿Cómo está esto? La Biblia dice que Pedro no tenía esposa, pero sí dice que tenía suegra. Entonces, si tenía suegra, tenía esposa. O sea, como que si una mujer me diga, mire hermano, yo tengo un hijo, pero no he tenido hombre. Ah, no ha tenido hombre, pero tiene un hijo. Ah, mire usted está, bueno, superior a la Virgen María, ¿no es cierto? Porque la única mujer que tuvo un hijo sin tener hombre fue María. No se puede de otra manera, ¿verdad que sí? Y como que un hombre me diga a mí, mire hermano, yo tengo 3 hijos, pero yo me he guardado y no he conocido mujer. Ah, bueno, entonces ¿cómo tiene 3 hijos y no ha conocido mujer? Entonces aquí dice que Pedro tenía esposa. Y aclaro, tener esposa no es pecado. Tener esposo para las mujeres no es pecado. Ahora, para los hombres tener esposo sí es pecado. Y para las mujeres tener esposa sí es pecado. Son cosas diferentes. Pero para las mujeres tener esposo no es problema. El Señor lo diseñó así para la creación de la familia. La familia es el vínculo con Dios. La familia es la primera iglesia y la iglesia es la primera familia. Dios ama a la familia. Así que no hay problema con tener esposo y con tener esposa. De hecho, el Señor dijo, dejarán de ser 2 y serán una sola carne. El pecado es que la señora tenga 2 esposos o 3 esposos o 50 esposos. Ese ya es poligamia. Eso ya realmente es un desorden. O que el hombre tenga 5, 6, 7, 8, 9, 10 esposas. Ese sí es el problema. Pero que tenga una esposa es totalmente correcto. Y lo podemos observar claramente aprobado en el sentido de que Pedro estaba casado y me imagino que todos los discípulos estaban casados, tenían sus familias, tuvieron sus hijos y en eso no hay ningún problema. Cuando había un problema, entonces Jesucristo lo dejaba saber, como en el caso de la samaritana, llámame a tu esposo. Él sabía que la samaritana no tenía esposo, ¿verdad? No es que no tengo a nadie. ¿Verdad has dicho, mujer? Porque de todos los que has tenido, ninguno vive contigo. O sea, eso, ahí él llama la atención. Pero el hecho de tener esposa es completamente legal. Así que los que tienen esposa, denle gracias a Dios, porque no cualquiera puede encontrar una mujer que realmente quiera hacer vida con él. Estamos en un mundo donde quieren nada más satisfacer sus instintos, sus necesidades, pero no quieren responsabilidades. Ni las mujeres quieren tener responsabilidades, ni los hombres tampoco. Pero el Señor sí ordena el matrimonio. El vínculo del matrimonio es algo realmente maravilloso. Así que vino a casa de Pedro y vio a la suegra que estaba postrada en cama con fiebre. A manera de distracción, algunos dicen que Pedro se sintió muy mal porque le sanó la suegra. Porque este es otro mito. Yo no sé quién empezó a difundir eso, que los yernos tienen que odiar a las suegras y que las suegras tienen que odiar a los yernos, o que la nuera no era la que ella quería, pero se casaron. O sea, que las nueras tienen que tener problemas con la suegra. Créame sinceramente que no debe de ser así. Mire, yo he tenido la bendición que mi suegra me quiere más a mí que a su hija. Literal. Y hermanos amados, yo trataba, no sé por qué, pero yo he tenido, cuando a mí me gustaba una muchacha en la juventud, yo a la primera que enamoraba era la suegra. O sea, en el buen sentido de hacerme amigo, de llegar, de platicar y todo, porque yo sabía que si acariciaba la vaca me llevaba la chiva. O sea, es así la cosa. Pero usted se pone a pelear con la señora, ¿cómo quiere que le dé su hija? No se puede, ¿verdad que sí? Y usted maltrata a su hija, ¿cómo quiere que le ama a la suegra? Pero este conflicto para nosotros los hijos de Dios no existe. Nosotros tenemos que amar a nuestras suegras y reconocer que gracias a esta señora, que a veces es un poquito, qué sé yo, difícil de entender, pero gracias a Dios por ella tenemos esposa, porque la esposa no vino tampoco por obra del Espíritu Santo. O sea, vino de la unión carnal, tenemos que reconocerlo y tenemos que apreciar la vida del suegro y de la suegra.
A mí me dijeron, tenga cuidado con su suegro porque este señor es policía. Y es aquí, y es allá, y que no sé qué, y que no sé qué, queriéndome hacer que yo le tuviera recelo, miedo o cólera. Cuando yo conocí al Señor, es el Señor más amable que yo he conocido en la vida. O sea, es un siervo de Dios, un gran hombre de Dios, muy estricto, por supuesto. Era un hombre que se levantaba a las 5 de la mañana y quería que todo estuviera ordenado, limpio y arreglado. Pero era buena cosa, o sea, para mí eso era disciplina. O sea, el hombre era disciplinado y qué bueno. Y fui de sus yernos preferidos. Así tiene que ser. Entonces, ese conflicto que mi suegra, gánese a la suegra. Todos los cristianos evangélicos, aleluya, deberían de ganarse la suegra y el suegro. Deberían de buscarle el rumbo, porque mire, toda persona tiene un lado amable, un lado suave. La cosa es empezar a buscar cuál es ese lado. A veces, hermanos amados, cuando uno es joven y uno se enamora, le cuesta mucho conquistar el corazón de una mujer porque no sabe cómo hacerlo. Y a veces uno empieza, lo primero que uno dice, mira, ¿sabes qué? No sé cómo decírtelo, pero es que te lo quería decir, pero no me animo, pero te lo voy a decir. Es que fíjate que es que ¿cómo te lo digo? Es que quisiera ser tu novio. Eso no funciona. Así no es la cosa. Uno se hace tan amigo que llega a ser parte de esa vida y de repente la deja de hablar. Entonces ella empieza, ¿y por qué no me has hablado? Perdón, he estado ocupado. Y ya no se le da la importancia, pero como ella ya depende totalmente de la amistad, ella solita se declara. Recuerdo que una vez una muchacha me dijo, oye, ¿por qué no me das un beso? Porque no soy tu novio, Leo. Pero tú y yo hemos salido juntos, sí, pero yo nunca te he preguntado a ti si quieres ser mi novia. O sea, las cosas, hermano, es cómo se dan. Cada persona, todos tienen, hermano, por ejemplo, ustedes ven al presidente de ahora, se ve que muy enojado y todo, tiene su lado flaco, hombre. Todas las personas tienen su lado flaco. Recuerdo cuando entré a trabajar a una compañía, mi patrón era romano. Era como 6 pies y medio, casi como el abogado Ramiro Luz. Así grandote, él sentado y yo parado, estábamos igual. Y tenía una fama que era estricto y que votaba a cualquiera. Y le daba el gusto de votar porque pagaba muy bien. Así que todo el mundo le tenía miedo al Señor. Pero yo entré y lo empecé a tratar como nadie lo había tratado, sin humillarme, de tú a tú, pero hacer el trabajo como a él le gustaba. Yo me fijé cómo él quería el trabajo y empecé a hacer el trabajo como a él le gustaba, sin llevarle bananitos, ni pupusas, ni tacos, nada de eso. Hacer el trabajo como a él le gustaba que hiciera el trabajo. Y a pedirle a Dios, Señor, abre el corazón de mi patrón para que él pueda entender mi aprecio hacia la compañía. Siempre llegaba, oraba y un día Dios me lo puso en bandeja de plata. Nos estábamos mudando de una warehouse, de una bodega que estaba aquí, cruzando el estacionamiento, había otra bodega y estábamos pasando lo que era su oficina, la oficina de él, de un lado hacia el otro lado. Y en medio del estacionamiento había una pequeña zanjita donde pasaba el agua, una pequeña hendidura en el piso, y por ahí pasaba el agua. Y el señor se sube atrás en el pickup de un amigo sosteniendo un mueble. Desde que él se iba a subir para sostener el mueble, y era un señor como 75, 80 años, y yo le dije, don't do that, it's danger. Te lo dije, no te subas ahí, te vas a caer, es muy peligroso. Pero no, él me dijo, no, ya no, man. Usted sabe, ¿quién le va a decir a Donald Trump qué hacer, no? Se subió y se agarró. Y cuando pasaron la zanjita, pero yo dije, de que se va a caer, se va a caer. Un hombre grande y pesado. Entonces, me fui detrás de él
Y dije, si me cae encima me aplasta. Pero yo me voy a ir detrás a ver si al menos le agarró la cabeza. Dicho y hecho, cuando el pick-up pasó, el otro trabajador, mi amigo, lo pasó bien despacito porque sabía que el carro se iba a bajar, pero bien despacito. Y cuando el carro se hace hacia atrás, ahí ya viene el mister, cabal como yo lo había diseñado. No era cuestión de discernimiento, es que era lógico que se iba a caer el señor. Y cuando viene para abajo, así de bruces, yo me tiro y lo agarro así, ¡pum! Solo la cabeza, es cierto, el cuerpo cayó, pero le agarré la cabeza y cuando dijo, ¡oh my God! Pero vio que yo tenía la cabeza en las manos, ese hombre me amó, hermano. Ese cada vez que me veía, pensaba en su cerebro recogido con una pala. Y de ahí en adelante, hasta el último día que yo trabajé ahí, era una situación de que era impresionante, me veía como un hijo. Cada persona tiene una forma. Si usted no ha llegado a entender a su esposo o a su esposa, es porque no le ha puesto las ganas. Usted tiene que ponerle las ganas y con inteligencia y con la ayuda de Dios, usted se puede ganar a las personas. Así que aquí vemos que Pedro no tenía ningún conflicto con Cristo por sanarle la suegra, porque la Biblia lo dijera, y Pedro se enojó porque Jesucristo le sanó la suegra. No dice eso. Sino que este fue un milagro que llamó la atención. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Otro elemento de enseñanza aquí muy importante. La señora estaba enferma. ¿Y qué pasa cuando uno está enfermo? Se siente débil, tiene ganas de seguir durmiendo, le agarra pericitis aguda, uno quiere una sopita y seguir descansando, pero el Señor llega, le toca la mano y ¿qué es lo que hace la suegra de Pedro? Aquí tenemos que aprender mucho nosotros. Se levantó, se lavó la cara y empezó a servirle al Señor. ¿Sabe por qué uno se queda siempre enfermo? Porque no le gusta servir. Uno quiere ser servido, pero no le gusta servir. Esto no pasa en palabra ungida, porque aquí todos servimos. ¿Verdad que sí? Y ojalá no de tropiezo, sino que sirvamos para bendición. Gloria sea al Señor. Así que es importantísimo que cuando Dios nos sana, ¿para qué nos sana? Para que sirvamos. ¿Para qué nos bendice? Para que bendigamos. ¿Para qué nos ama? Para que amemos, porque tenemos que compartir lo que Dios nos da. Y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. Esto es algo muy importante. ¿A quién conoce usted que levantándose empiece a servir? Nadie. Uno se levanta y dice, ya me siento mejor, traigan el control de la tele. Ya me siento mejor, tráiganme el celular. Pero hermanos amados, ella se levantó y le sirvió. Seguimos. Y no solamente eso, cuando llegó la noche, le dije que era el capítulo de los milagros. Amén. Y es que nosotros tenemos un Dios de... Le trajeron a él muchos endemoniados. Y entonces empezó a retorcer, se tiró al piso, pegó 3 brincos, empezó a escupir toda la gente, sacó la manguera santa. ¿Qué hizo? Le metió el dedo en la boca a todos los endemoniados. Porque, el que ahora son las técnicas de ahora, ¿no es cierto? Te vas en el nombre de Jesús y toma, y toma. No. Les dio medio galón de aceite. No, dice que le trajeron muchos endemoniados y con la palabra. ¿Cómo se echa fuera los demonios? Yo pensé que con el grito, con la patada santa, con el escupetazo. No, es que hay unos predicadores que hoy sí rayan de lo increíble. Dice que con un beso se puede liberar a una mujer. Mire usted, que no sea muy celoso el marido, porque si no ahí se acabó el problema. Con la palabra. Es más, hermano, un endemoniado ni se necesita platicar tanto con él. Es con la palabra. Enmudece y lárgate. Pero hay mucha gente que le gusta hablar con los demonios y son dados a la superstición. ¿Cómo te llamas? ¿Y a usted qué le importa? ¿Y por qué viniste aquí? ¿Y quién pagó? ¿Y quién hizo la brujería? ¿Usted cree que el diablo va a decir verdad?
El diablo antes de irse va a dejar un reverendo problema. Yo me metí aquí porque tu suegra fue a pagar $25 allá con el amazónico. Y yo me metí aquí porque... Y echan de cabeza al cuñado, al tío, al primo, al sobrino. Y ya ven, dice. Y algunos demonios dicen, el hermano fulano de tal anda mal. Y la hermana también anda mal. Y todo, ¡wow! ¡Qué revelación! ¿Cómo le creen al diablo o no le creen a Dios? Dice la palabra que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Y cuando habla, mentira dice, hombre. No se ponga usted a estar hablando con los demonios. Enmudece y lárgate. Fuera, en nombre de Jesús. Le trajeron a él endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Pero hay gente que le gusta escuchar demonios. ¿Sabe quién habla bajo la influencia de demonios? El chismoso. No me va a decir usted, esta hermana trae palabra de Dios. Puro demonio habla esa pobre hermana. Parece que una culebra le está ahí y no deja parado a nadie. El criticón. Por eso Dios tuvo que hacerles serpientes en el desierto para que vieran la cara del chisme, la cara de la murmuración. Salieron serpientes, culebras pues, y los mordieron. ¿Por qué? Por chismosos. Precisamente por eso. Los demonios no tienen boca, quieren usar la suya. Si usted no quiere hablar con demonios, no se junte con ningún chismoso. Y cuando ya empiecen a chismear, disculpe hermanito, hermanita, me tengo que ir. Si me va a hablar, hablemos de Cristo. A mí no me interesa la vida de los hermanos. 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: el mismo llevó nuestras enfermedades y tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Fíjate cómo los demonios están familiarizados con las dolencias y las enfermedades. Aclaro, no todas las enfermedades son producidas por demonios, pero muchas de ellas sí lo son. Así que, hermanos amados, la sanidad espiritual también se concreta en sanidad material. Cuando lo de adentro está sano, esto hace que lo de afuera también se sane. La verdadera sanidad empieza adentro y se manifiesta afuera. Un hombre de paz, un hombre de amor, un hombre espiritual, siempre tendrá la ayuda de Dios para sanar lo externo. Siempre va a haber una luz, una bendición, una palabra que a veces uno espera que sea bíblica o profética. No, a veces Dios usa al vecino, al hermano, al tío. Mire, tómese tal agüita de tal zacate. Mire, haga tal cosa o coma tal cosa. Es una cosa tan sencilla. Cuando Dios está en el asunto, la enfermedad no tiene cabida en el ser humano, a menos que haya un plan específico de Dios. A veces Dios permite que la enfermedad dure un poquito para que Dios termine el proceso que tiene con uno. Pero mucha enfermedad está ligada a procesos que el enemigo pone en nuestras vidas. Por eso es importante que oremos siempre al despertar, a mediodía, al anochecer, y reprender de nosotros: Señor, antes de dormir, se los decía anoche, Padre, te agradezco por este hermoso día y reprendo, Señor, toda influencia malévola en contra de mi vida, mi casa, mi familia y todo lo que tú me has dado. Gracias por todas esas bendiciones, las sigo recibiendo y en tu nombre voy a dormir en paz. Se levanta: muchas gracias, Señor, porque me has librado esta noche, porque me has cuidado, me has bendecido, y en tu nombre preparo mi alma para recibir paz, salud, bendición, prosperidad, porque soy tu hijo. Gracias, Señor. Amén. Tenemos que orar siempre, hermanos amados, para que ningún demonio tome posición en nuestra vida. Porque cuando los demonios empiezan a atacar, empiezan primero por la obsesión, después viene la posesión y termina con la endemonización. ¿Cómo empieza la obsesión? Usted ve, pasa una muchacha y dice: está bonita, no pasa nada. A la dice: no, pero si está bien bonita. No, pero si está rete bonita. Se le va metiendo. Y cuando usted viene a sentir, está enamorado. Y el problema no es que esté enamorado, es que está casado.
Y aquí viene el gran problema. ¿Cómo empezó? Con un pensamiento. Eso trajo una obsesión. La obsesión trajo posición. Y ya cuando usted está poseído, a usted ya no le importa si tiene esposo, si tiene esposa, a usted ya, porque usted ya está obsesionado, ya está endemoniado. Entonces, eso hay que atacarlo desde la primera vez. Está bonita la hermana, sí, pero está casada y yo también, que Dios la bendiga. De una vez, al grano, porque si usted deja que el cáncer le pegue en la uña, se va al dedo. Si le pega en el dedo, se va a la mano. Y si le pega en la mano, se va al brazo. Imagínense que le pegue en la frente, se va a la cabeza. Así que, hermanos amados, hay que tener mucho cuidado. El hecho del capítulo 8 de Mateo es un capítulo de milagros maravillosos y yo estoy seguro que Dios hoy va a hacer un milagro en su vida y en la mía. Vamos a estar de pie en el nombre de Jesús. Eterno Padre Celestial, te adoro, te alabo, te bendigo, Señor. Te doy gracias por todos los milagros que hiciste en el tiempo que estuviste corporalmente en la tierra. Pero te doy gracias porque en este momento estás haciendo un milagro en mi vida. El milagro más grande, Señor, es que me ayudes a limpiar mi alma, mi mente, mi corazón, a acercarme y a enamorarme más de ti. Te ruego, Padre amantísimo, que tú bendigas, Padre Santo, a mis hermanos y que bendigas, Padre amantísimo, a mis hermanas. Que cada uno de nosotros seamos sanados espiritualmente, moralmente, financieramente. Abre las ventanas de los cielos, Señor. Haz un milagro, Padre, que los que no tenían trabajo salgan con trabajo, que los que tenían problemas de habitación puedan, Dios mío, tener ese problema resuelto, y los que tenían alguna enfermedad o alguna dolencia sean sanados por el poder de la palabra, porque Isaías 53:5 dice que por tus llagas fuimos nosotros curados. Primera de Pedro 2:24 dice que por tus llagas fuimos curados. Lucas 1:37 dice que nada hay imposible para Dios. Marcos capítulo 16 y verso 16 dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán las manos y los enfermos sanarán. Muchas gracias, Señor. Te amo, te adoro, te bendigo, te glorifico. Gracias. Gracias por su sintonía y esté pendiente porque en cualquier momento podría estar con usted Edgar Calderón en Palabra Unida. Tenemos servicios todos los días a las 7 de la noche. Los viernes, vigilia y clamor bajo la unción de Dios. Los sábados y domingos, tremendas campañas evangelísticas. Y los lunes, gloriosos conciertos de alabanza con los más reconocidos intérpretes de la música cristiana. Llámenos ahora mismo, 213-840-7500. 213-840-7500. Estamos esperando por usted. 213-840-7500. 213-840-7500. Palabra ungida, tu vida cambiará.